Ponele. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, Matías, te agradecemos por este contacto. Y para empezar, como por una punta, ¿no? Para empezar a charlar del tema, quería preguntarte por lo básico, ¿no? Que nos puedas contar en qué consiste esta enfermedad de la que vamos a charlar. Bueno, las meningitis, generalmente el alerta o el boletín epidemiológico nacional lo que habló de un aumento comparado con años anteriores de meningitis bacteriana. Ajá. Y son enfermedades que se transmiten por bacterias que pueden ser inmunoprevenibles, por eso es importante remarcarlo, que hay vacunas para evitar estos cuadros, y son cuadros que por una vía de diseminación hematógena generalmente llega al sistema nervioso central, a una parte que recubre el cerebro que se llaman meninges, y genera la inflamación de esa capa que cubre el cerebro. Uh-huh. Es un cuadro complicado, generalmente son emergencias infectológicas estos cuadros, y sobre todo se relacionan con mucha mortalidad en niños menores de 5 años. Uh-huh. Entonces es importante tener el alerta, saber que hubo un aumento creciente relacionado con las bajas tasas de vacunación como consecuencia de la pandemia, y bueno, es importante que todos los niños y niñas y personas que tienen factores de riesgo estén vacunados para estos microorganismos que por otro lado son inmunoprevenibles. Entonces es importante también llevar ese mensaje. Uh-huh. Matías, bueno, vos recién me aclarabas el tema de la meningitis bacteriana, así era, ¿no? Claro, exacto, son meningitis causadas por bacterias, o sea, el alerta es por estas bacterias que generan este cuadro, que son cuadros que son graves, que son bacterianos, cuadros febriles, en el cual requieren un tratamiento antibiótico de manera temprana, porque se relaciona también con la evolución del paciente, y bueno, en este caso lo que se vio también es un incremento de la letalidad, o sea, de personas que fallecieron como consecuencia de este cuadro. Uh-huh. Bueno, recién mencionabas un cuadro febril, ¿no? Pero ¿cuáles son los síntomas en general, además de la fiebre, que hay que tener en cuenta y qué hay que hacer en el caso de tenerlos, ¿no? Sí, generalmente es un cuadro que puede dar fiebre, con dolor de cabeza, mucha cefalea y vómito. Generalmente la mayoría de los pacientes tienen esa triada de dolor de cabeza, vómitos y un síndrome febril. Uh-huh. Y después, a menor edad, los niños más chiquitos quizás pueden tener un síndrome febril y tener cuadros más inespecíficos, claro, como irritabilidad, alteraciones del comportamiento, o que no se alimentan cuando son muy pequeños. O sea, cualquier signo de alarma en un niño muy pequeño que tiene fiebre y tiene un comportamiento neurológico que no es el habitual, es muy importante consultar de manera muy temprana, por lo que te decía anteriormente, que cuanto antes se aplican los antibióticos ante estos cuadros que son graves, la evolución va a ser más favorable. Uh-huh. Matías, una persona que recuperada, ¿no?, de meningitis, ¿puede volver a tener? Y en el caso que se pueda recuperar, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener? ¿O puede seguir su vida normalmente? ¿Tiene que tener algunos cuidados específicos? Sí, por lo general hay pacientes que hacen estos cuadros de meningitis, ya sea por neumococo o meningococo, que son dos de los microorganismos que más generan meningitis de origen bacteriano, que un porcentaje pueden quedar con algunas secuelas que pueden ser auditivas, pueden ser visuales. La mayoría de los pacientes se recuperan de manera favorable. Uh-huh. Y lo que tiene que hacer ese paciente es ver cuál es la causa que le predispuso esa infección. Hay pacientes que, por ejemplo, pueden tener un traumatismo encefalocraniano y eso condicionar la meningitis. Hay pacientes, uh-huh, que tienen algún déficit inmunitario y hacer estos cuadros meningios, porque hay que tener en cuenta que son infecciones invasivas, no se dan en todas las personas. Claro. Y eso no te evita que vos no hagas un cuadro de infección bacteriana por otro microorganismo. Pero eso siempre es importante, estudiar a los pacientes que hacen estos cuadros graves, ver el estado inmunológico, si tiene alguna predisposición de la inmunidad que haya permitido que haya hecho ese cuadro. Y ante un paciente que tiene esas características, muy importante, hoy en día contamos con vacunas que son muy eficaces para vacunarlo contra estos microorganismos que generan estos cuadros tan severos. Matías, ¿cómo estás? Buen día, Víctor Timoneda te saluda y voy a la pregunta concreta.
si hay un porqué del aumento de estos casos. Recién algo adelantabas, pero ¿por qué específicamente en estos últimos años se ha incrementado, por lo menos en esa curva ascendente, de una enfermedad que por supuesto es una enfermedad grave en este caso? Sí, ahí la respuesta está dada en realidad por la deserción de las aplicaciones de vacuna y personas que no accedieron a los esquemas vacunales iniciales. O sea, nosotros tenemos 2 vacunas que están en el calendario nacional de vacunación que cubren estos microorganismos. Los 2 microorganismos que generan estos cuadros severos, los 2 principales, son el neumococo, un microorganismo que se llama Streptococcus pneumoniae, y el otro es el meningococo, que también lo conocen, que se llama Neisseria meningitidis. Hay 2 vacunas, que están las 2 en el calendario de vacunación, una se coloca a los 2, a los 4 meses y se hace un refuerzo posterior, y la otra se coloca a los 3 meses, a los 5 meses y a los 15 meses de vida. Esas vacunas están en el calendario nacional de vacunación y tienen una inmunogenicidad muy importante, o sea, cubren la posibilidad de hacer estos cuadros invasivos y graves en un porcentaje muy alto. Cuando las personas no tienen una cobertura de vacunación inicial, o lo que se está viendo que no terminan los esquemas de refuerzo, que yo llamo deserción, la posibilidad de hacer un cuadro de estos invasivos es más alta. Entonces, por eso es importante. Y lo que se vio es que, por ejemplo, hay que tener más de un 80% de personas vacunadas. Lo que se vio es que tanto para neumococo como para meningococo, las tasas de vacunación en el año 2022 no superaron ese porcentaje mayor del 80%, a diferencia de años anteriores. Entonces tenés más personas susceptibles a hacer estos cuadros invasivos. Entonces es muy importante que todas las personas que postergaron la vacunación como consecuencia de lo que pasó con la pandemia, o que no completaron los esquemas con los refuerzos correspondientes, es muy importante, sobre todo en niños menores de 5 años, que hagan que completen los esquemas vacunales. Claro, a ver, por lo que me decís, está claro de que la única manera de combatirlo es con la vacuna, o hay otra metodología para que esa bacteria no ingrese, obviamente, en el cuerpo. Si hay, por lo menos, a ver, en pandemia teníamos, bueno, el contagio por COVID, que era obviamente distinto, no estoy comparándolo ni mucho menos, pero bueno, había medidas preventivas para que eso no suceda. En este caso, ¿hay medidas preventivas o directamente es únicamente por la vacuna? No, en este caso lo único que a veces podemos hacer cuando hay una persona que estuvo expuesta a alguna de un paciente que ya es positivo, le podemos indicar una profilaxis, o sea, un antibiótico oral que lo damos por 48 horas y eso puede prevenir el estado de portación. Porque lo que pasa con estas bacterias es que, por ejemplo, a más chicos hay mayor posibilidad de portación, todo lo que es nasal y orofaringeo de estas bacterias. Entonces, por algún determinado comportamiento inmunológico, migra al sistema nervioso central y genera la meningitis. Entonces, un 40-50% de los niños están colonizados con esas bacterias en la boca y en la nariz, y pueden hacer ese cuadro grave. Nosotros lo que hacemos es, si no damos la vacuna, o sea, los que tienen indicación de la vacuna, los que estuvieron expuestos con un caso un caso confirmado de meningitis, le damos una profilaxis antibiótica. Pero lo que hace estas vacunas, además de ser efectivas para no hacer este cuadro bacteriano, es también generar una descolonización de estas bacterias ya en la vía aérea. Claro. Entonces es muy importante, sobre todo eso, que estas vacunas son eficaces para hacer el cuadro grave, que también son eficaces para la erradicación y para el efecto de rebaño, que se llama, que es tratar de que a más personas que estén vacunadas, cuidar a las personas susceptibles que no pueden vacunarse, claro, que son las que se pueden contagiar con un paciente que esté colonizado con estas bacterias. Entonces, las vacunas en este caso son muy útiles para disminuir la posibilidad de infección invasiva por estos microorganismos, que no solamente meningitis, sino también sepsis, que a veces pueden ser sin compromiso meningio, y pueden hacer como una septicemia o infecciones que se llaman invasivas. Después descoloniza las fauces, que son donde un porcentaje muy importante de los niños tienen colonizado por este microorganismo, y después genera efecto rebaño, que sería, mientras más personas que estén vacunadas, yo protejo a las personas susceptibles que todavía no pudieron vacunarse.
Tal cual. Bueno, imagino, uno lo ve también en la calle, en su momento plena pandemia, obviamente COVID de por medio, la ilusión por la vacuna contra el COVID en este caso, se consiguió la vacuna, la gente fue a vacunarse y se produjo todo este efecto rebaño y en definitiva hoy el COVID lo estamos hablando como algo que quedó en el pasado. Pero digo, enfocarse tanto en una sola vacuna llevó también a que hoy mucha gente haya descuidado en definitiva el resto de las vacunas. Generalmente, a ver, hablo en lo general porque uno lo vive, lo habla, hay pocos adultos que hoy tengan un carnet de vacunación medianamente al día. Creo que hay muchos que ni siquiera saben dónde está el carnet. Exacto. Sí, tal cual, Víctor. La reflexión esa es muy buena porque en realidad la gente ya no quiere saber medio nada con las vacunas, porque se vacunaron para COVID, se dieron varias dosis, y entonces, y encima hay grupos que son antivacunas y eso no favorece. Lo que sí se vio que hay una disminución en las tasas de vacunación con todas las vacunas del calendario. Y estas son enfermedades que se pueden prevenir, incluso hay vacunas que nosotros tenemos enfermedades que ya están erradicadas en Argentina y haber situaciones epidemiológicas de países limítrofes como son sarampión, poliomielitis, que tienen casos, como ha habido casos en Brasil. Nosotros tenemos tasas bajas de esa vacunación como consecuencia de lo que pasó con la pandemia, por la mayor atención, por no acceder al sistema de salud o por lo que vos planteás de estar focalizado en una vacuna en sí, que la posibilidad de reintroducción de todas esas enfermedades es una amenaza. Entonces es importante revisar todos los calendarios. A veces no es necesario que uno esté buscando el papel del carnet de vacunación. Se puede acercar a cualquier vacunatorio, solamente diciendo el DNI, toda la información está centralizada en un sistema provincial que se llama SICAP. Entonces la persona dice el DNI y las enfermeras vacunadoras miran cuáles son las vacunas que faltan y de acuerdo a la edad le colocan las vacunas correspondientes. Eso es importante, no es necesario que la persona piense que tuvo determinada enfermedad o piense que estuvo vacunado. Si no aparece en el sistema provincial de vacunación, esa vacuna se considera que nunca fue dada y se vacuna. Y lo mismo está pasando, como dijiste, casi no vemos casos de COVID, porque hubo una vacunación muy importante y las personas que no se vacunaron no tuvieron cuadros graves de COVID gracias a las que se vacunaron, lo que dijimos recién anteriormente. Y bueno, lo mismo tiene que pasar con esto, con todas estas enfermedades que son inmunoprevenibles. Hubo una campaña en octubre de la triple viral, si recuerdan, y la antipoliomelítica, hubo una que se llama campañas de seguimiento, que se hizo en octubre, noviembre, porque también se vio que la tasa de vacunación era muy baja y había habido casos de poliomielitis y sarampión en Brasil y en Estados Unidos. Bueno, para que no se reintroduzcan esas enfermedades en nuestro territorio es importante tener una alta tasa de vacunación y las personas que por motivos personales no quieren vacunarse se sientan cuidados por las personas que tienen el gesto de vacunarse. Matías, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, acá vos dabas cuenta también del fenómeno antivacunas y es un fenómeno que ha adquirido mucha relevancia o mayor relevancia a partir del COVID. Un movimiento que yo lo voy a adjetivar por mi cuenta, nefasto, por supuesto, pero digo, ¿cuánto de eso está influyendo en el caso de la falta de vacunación? Si es preponderante la influencia de los antivacunas o simplemente tiene que ver con un hartazgo de vacunarse. Sí, en nuestro país la movilización antivacuna no es fuerte comparada con otros países, por ejemplo, de Europa. Lo que pasa en Francia, en España, también tiene un grupo muy fuerte antivacuna. Generalmente, culturalmente, el argentino cumple con todas las vacunas del calendario. Lo que ha pasado ahora con la pandemia fue algo extraordinario. Por eso es importante reforzar, pero por lo general tienen altas tasas de vacunación y también eso se refleja en las enfermedades que todavía siguen teniendo ciertos países y Argentina ha erradicado. Así que a mí me parece importante remarcar eso, que quizá esta situación extraordinaria de la pandemia y el estar con el aislamiento, que no permitió el acceso a los sistemas de salud y todo, no solamente se reflejó en las vacunas, sino también en otros temas, como por ejemplo las situaciones de salud mental,
patologías crónicas no transmisibles como las neoplasias, que hoy se están viendo también patologías, diagnósticos que llegan más tardíos. O sea, me parece que el impacto fue en múltiples niveles. Y las vacunas es uno de ellos. Nosotros desde epidemiología lo que tratamos de hacer es ver cuáles son las situaciones que más pueden preocupar y cuáles son las, como salió en el Boletín Nacional, nosotros también desde epidemiología de Rosario vimos que había un aumento en el 2022 de estas enfermedades invasivas o meningitis por estos gérmenes. Y bueno, es importante esto, transmitirlo a la población, decir, cualquier niño que no tenga hoy las vacunas puede hacer un cuadro grave de esto. Y bueno, es una enfermedad, lo que se llaman inmunoprevenibles, que con una vacuna evitamos tener estos cuadros graves, sobre todo en los padres que tienen niños menores de 5 años. Y estamos hablando de una vacuna gratuita, una vacuna que está en el calendario, pero que pueden los efectores públicos darla de manera gratuita. Exacto, sí, son 2 vacunas que están en el calendario nacional de vacunación, en los tiempos que había dicho anteriormente, en los meses que corresponden, y ya te digo, se acercan a cualquier vacunatorio, ya sea municipal, provincial o del sistema privado, y le corresponde por calendario nacional, son totalmente gratuitas las vacunas. Exacto. Así como la vacuna de la gripe, que nosotros estamos viendo ahora un aumento creciente de influenza. Es importante también que las personas que tienen factores de riesgo, embarazadas, personas mayores de 65 años o niños menores de 2 años, vayan a acercarse y se coloquen la vacuna antigripal, porque se espera un aumento en las próximas semanas de influenza A, así que es importante, así como se vacunaron con COVID, tratar de darse la vacuna de antigripal para disminuir la posibilidad de hacer cuadros respiratorios severos. El gobierno anterior retiró del calendario de vacunación gratuitas algunas vacunas. ¿Esta fue una de las que fue retirada o no? No. Sacó algunas dosis de refuerzos de ciertas vacunas. Y bueno, y después no colocó algunas vacunas que en su momento uno hubiese querido tener, que una es la del meningococo B, que se llama. Esa tampoco está en el calendario nacional de vacunación, pero personas que tienen factores de riesgo para hacer estos cuadros se la pueden indicar también de manera gratuita. Y lo que retiraron fueron algunas dosis de refuerzo, porque vieron que la eficacia ya con, por ejemplo, 3 dosis era similar a tener 2 dosis, sacaron una dosis de HPV, que también es el virus que puede asociarse, que se asocia a cáncer cervicouterino. Eran 3 dosis, ahora son 2 dosis, porque la eficacia vieron que era del 90 en lugar del 95, entonces bueno, fueron retirando algunas vacunas que vieron que la eficacia era similar con menor dosis, pero bueno. ¿Y esto en el paso del tiempo se corroboró que podía haber sido así, o que realmente esos refuerzos se necesitaban? No, en realidad vieron que la inmunogenicidad, o sea, la cantidad de anticuerpos que se genera con 2 dosis era igual que hacerlo con 3, y yo me parece que lo más importante es tratar de reforzar de que hay personas que todavía no tienen ni la primera dosis. Claro. Entonces, yo pienso que si en HPV, el cáncer predominante en mujeres, la neoplasia cervicouterina, tenemos una vacuna que está en el calendario a partir de los 11 años, bueno, las tasas son muy bajas también como consecuencia de todo lo que pasó con la pandemia. Al menos darse la primera dosis y después a los 6 meses se colocan la segunda. Claro, porque acá es muy importante porque vos dabas cuenta de esto de que es necesario o es importante esto del esquema completo de vacunación en el caso de... por ejemplo, con HPV lo que pasa es que vos te pones una dosis a los 11 años y te genera una respuesta inmunológica y te cubre la enfermedad en un 50%. Pero vos lo que haces es con el refuerzo potenciar esa respuesta inmunológica y llegar a que sea del 90 y pico %. Entonces la posibilidad de una infección de transmisión sexual que te puede asociar a un cáncer de cuello de útero está cubierto en más de un 90% comparado con una única dosis que te diste que te cubre el 50%. Y lo mismo pasa con el resto de la vacuna, cuando por eso se hacen vacunas de refuerzo para aumentar y potenciar la respuesta inmunológica frente a un estímulo primario que vos utilizaste. Y lo mismo pasa con COVID. Hoy en día, ya como hicieron esquemas completos, se vio que, bueno, ahora hagamos como la gripe, un esquema anual, solamente una dosis de refuerzo una vez al año, y en personas en las cuales son un grupo seleccionado que tienen algún problema inmunológico en el cual la respuesta inmunológica puede ser menor, esas personas lo tienen indicado cada 6 meses. Pero ya no se habla de
dosis cuarta, quinta, sexta. Hoy ya el programa de inmunización de Nación te dice, sos una persona que tenés entre 18 y 50 años y ya te diste el esquema inicial de COVID, bueno, te pones una dosis anual para que mantenga los anticuerpos frente al COVID. Sos una persona en la cual quizás la respuesta inmunológica tuya no fue la adecuada, bueno, vos lo vas a hacer cada 6 meses. Pero ya hoy en día pasó a ser el COVID un virus más entre otros virus respiratorios. Matías, ¿por qué nuestra provincia tiene tantos casos y hay provincias que tienen 0 casos? Y eso también puede tener que ver con la vacunación. Hay provincias que tienen más altas tasas de vacunación comparado con otras provincias, eso puede darse, pero después a nivel regional generalmente no es que se debe a alguna alteración genómica del virus ni nada, porque las cepas que están circulando son las mismas en toda la región, y que haya en una jurisdicción más casos que otros, eso sí puede estar relacionado con la tasa de vacunación de cada jurisdicción. Matías, bueno, por acá un oyente nos decía, la fiebre es un síntoma inespecífico, o sea, común a muchas enfermedades. Los síntomas específicos son las de características exclusivas de esa enfermedad, como por ejemplo el lavado de manos. Ponía un ejemplo por acá de niños gateando en el suelo, que luego después se llevan las manos a la boca. ¿Ese es uno de los ejemplos? Sí, eso en los niños es muy difícil, porque uno dice el lavado de manos y todo, pero en los niños... ¿Cómo lo controlás a eso, no? Claro, porque... Es muy difícil de controlar, por eso es importante también tener esto que le decía, las vacunas al día, saber que no solamente las vacunas previenen de todos estos microorganismos, sino de otros microorganismos que generan diarrea, por ejemplo las gastroenteritis, los cuadros respiratorios, las meningitis. Hoy en día tenemos el calendario nacional de vacunaciones de Argentina es de lo más completo a nivel mundial. O sea, las vacunas que contamos Argentina, ni países de primer mundo tienen estos calendarios de vacunación. Entonces es muy importante eso, llevarlo a los chicos, ver cuáles son las vacunas que faltan y todo. El lavado de manos en los chiquitos es muy difícil, pero sí tener en cuenta esto que decías vos anteriormente, de si están compartiendo con otros chicos que tienen cuadros respiratorios o cuadros gastrointestinales, tratar de apartarlos, de que no estén juntos, que no vayan al jardín si están con un cuadro de diarrea o un cuadro viral. Hoy con la pandemia aprendimos que el motivo por el cual uno se contagiaba estos cuadros era por eso mismo. Claro. Nosotros, yo siendo médico y haciendo asistencial, nosotros en el consultorio, para la atención de consultorio no usábamos el barbijo. Y a los 2 o 3 días que uno terminaba de hacer consultorio, terminaba con un cuadro de gripal. Y uno ahora, pensando todo lo de la pandemia, y claro, le mirábamos la garganta a 1 metro y te tosía en la cara. Entonces, claro, ¿dónde uno se contagiaba los virus respiratorios? En la atención médica. Y hoy en día ya aprendimos que esa costumbre, yo, más allá de la no obligatoriedad del uso de barbijo, yo hoy atiendo haciendo consultorio de infectología, y me pongo el barbijo, sí. Son 2 horas que me pongo el barbijo y bueno, ya está, pero me ahorro después estar en casa con un cuadro gripal y uno quién sabe con la evolución que puede tener. Matías, no se puede creer, la verdad, como en algunos efectores públicos no se obliga el uso del barbijo. Es increíble que después de lo que pasamos con el COVID, esto no sea obligatorio en sanatorios y no me arriesgo a decir en hospitales, creo que en los hospitales son un poquito más prolijos en ese sentido, pero sí. Que las salas de esperas de los lugares de salud donde la gente va enferma, por supuesto, porque si no va a ir, no tienen barbijo. Es una cosa increíble que no se obligue el uso del barbijo en esos lugares, al menos es una cosa que no puede aceptarse. Tiene que ver con la no obligatoriedad, ¿viste? Cuando a uno le dicen es obligatorio, bueno, se lo pone porque te lo están diciendo, pero lo que falta a nivel poblacional es una disminución en la percepción de riesgo de lo que puede pasar. ¿Viste? No es necesario que alguien venga y te diga, mira, te tenés que poner barbijo, es sentido común. Es como si yo a mi paciente le digo, no tenés que fumar más porque te puede dar un cáncer en el pulmón o puede tener EPOC. Bueno, ya lo sabés que te puede pasar, no te lo tengo que repetir todos los días. Pero bueno, es tal cual decís vos, eso yo lo veo, también trabajo en el sector privado y público, y bueno, si están todos juntos ahí, vimos lo que pasó con la pandemia, mínimo te lo pones el tiempo que está y
y ya después te vas a tu casa y te atendés, pero bueno, me parece que falta, y lo mismo pasa con todo, con las enfermedades de transmisión sexual, el uso de preservativo. Yo más o menos lo encuadro a todo en lo mismo, el tabaco, las enfermedades de transmisión sexual, el uso de barbijo en enfermedades respiratorias. Hay una disminución en la percepción del riesgo, de lo que te puede pasar por no tener una acción preventiva. Y a veces el costo es alto. Matías, ha sido muy claro, nos has ayudado a disolver un montón de dudas y te agradecemos mucho por tu tiempo y por eso. No, gracias a ustedes. Bueno, muy buenas las preguntas, muy interesantes. Espero que la población tome un porcentaje importante de esto que hablamos, así que bueno, les deseo que tengan buen día y gracias por el tiempo. Un abrazo grande, buen fin de semana, gracias. Abrazo, buen fin de. Chau, Hablamos con Matías Leite, que me dijo que más o menos bien. La pronunciación del apellido. Médico Médico infectólogo, coordinador de epidemiología de Rosario.